bastante el 8, porque al principio el resultado que nos daba no tenía mucho sentido. Y bueno, después encontramos un error de cuentas, pero el planteo nos parece que está bien. ¿Sí? Pero bueno, miremoslo. Y de nuevo, Sol, después si querés pensarlo como lo habías pensado, a veces hay dos formas distintas o más, muchas veces, ¿sí? Hay varias formas de pensar un mismo problema. Pero bueno, a ver, el 8 decía esto: el peso W en toneladas que puede resistir un puente sin sufrir daños estructurales es una variable aleatoria con distribución normal de media 1400 y desvío 100. El peso en toneladas de cada camión de arena es una variable aleatoria de media 20 y desvío 0,25. Entonces dice, ¿cuántos camiones de arena debe haber como mínimo sobre el tablero del puente para que la probabilidad de que ocurran daños estructurales supere a 0,1? ¿Sí? Bien, entonces, tu pregunta, Sol, perdón, ¿cuál había sido? Paren que ahí pongo el chat. Ahí está. ¿Por qué en ningún momento se aclara que tengan la misma distribución las variables? Ah, ok, entiendo lo que decís. En realidad, digamos, yo sé que por un lado, como lo llamamos acá, es que, bueno, W es el peso que puede resistir el puente, que es una normal con media 1400 y desvío 100. ¿Sí? Y por otro lado, cada camión de arena es una variable aleatoria, también de media 20 y desvío 0,25. Entonces, en este caso, sí estamos suponiendo que todos los camiones tienen la misma distribución. Entonces, esa es la pregunta. Es verdad que no aclara específicamente que tienen todos los camiones la misma distribución, pero estamos suponiendo que sí, ¿verdad? O sea, para usar el teorema central del límite, estamos suponiendo que la muestra de camiones, digamos, sería una muestra de variables aleatorias eh, independientes e idénticamente distribuidas. Sí. Por ahí va la duda. Es cierto, eso lo estamos usando porque sí, muy buena, tal cual, muy buena la observación. Pero sí, si no estaría mal usar el teorema central del límite. Que fíjate que ahí donde decimos si X es el peso total de los camiones, entonces X es aproximadamente normal. Sí, estamos usando el teorema central del límite porque estoy sumando todos los XY. ¿Sí? Ok. Sí, lo que pasa es que si no tenés independencia y si no son idénticamente distribuidas, digamos que te abre otro panorama, habría que usar otras herramientas, ¿sí? Sería un problema totalmente distinto en ese sentido. A veces también es cierto que dentro del contexto de la práctica, bueno, suponemos, digamos, que se da lo de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, pero también está muy bien tu observación en el sentido de que el enunciado no lo dice, ¿sí? Y, y bueno, y que en muchos casos en un problema real habría que tener mayor cuidado con eso, ¿sí? Eh, y también hay herramientas como para testear si está bien suponer que son independientes o no, digamos. Ahí es como también todo otro universo, ¿sí? Pero bueno, a partir de eso sí se entiende, digamos, el resto de la resolución. Buenísimo. Si querés, igual después mostrame lo que habías pensado, que puede estar interesante. ¿Sí? Si te dan ganas, después mostrámelo. Genial, gracias, Sol. Eh, es un mamarracho, bueno. Está, como quieras. Eh, ok. Bien, un poco también eso está bueno porque
porque por ahí eso, si sacamos independencia, la verdad que con las herramientas que vimos en la materia no tenemos mucho para hacer. Eso también creo que te queda Sol como, eso como moraleja, digamos, de bueno, a ver, lo intenté hacer sin independencia y me quedó un mamarracho, es porque tal vez realmente no vimos herramientas para laburar en ese caso. Esteban, vectores aleatorios lo sacamos, por eso la práctica 4 quedó tan cortita. ¿Sí? De nada. Tomás, ¿por qué el -20? Porque me quedó W menos X. ¿Sí? Acordate que la esperanza es lineal, digamos, que la esperanza de W menos X es la esperanza de W menos la esperanza de X. ¿Sí? Después, como la esperanza de cada camión era 20 y tengo N camiones en total, me queda, bueno, 20N porque yo sumé el peso total de todos los camiones. ¿Sí? O sea, X sería la suma de todas las XY, la suma de todos los camiones, que habíamos visto que eso lo podía poner como N en la cantidad de camiones por la esperanza de cada camión, que en este caso es 20. ¿Sí? Queda el menos porque tenía el menos X. Sí, tal cual, Tomás. La varianza siempre es un número positivo y cuando pienso en una resta pienso como que está multiplicado por un -1 que al salir al cuadrado termina quedando un más. Muy bien, tal cual. Bien, está bueno. Creo que el 7 y el 8 están buenos para plantearlos. Después la verdad que la cuenta que queda un poco fea en los dos casos para hallar el n. Es una cuadrática, ¿no? Pero bueno, queda un poco engorrosa por los números y porque en el 7 queda una raíz. Pero creo que para plantearlos están buenos. ¿Sí? En ese caso no tiene nada muy raro al plantear. ¿Sí? De una, sí, tal cual, no es difícil vectores aleatorios. Creo que lo más interesante es ver cómo a partir de un vector podemos llegar también a la distribución de cada coordenada. Eh, por otro lado, eh, con respecto a la práctica 5, Ariel también hizo un video que, bueno, extiende un poco lo que es la teoría y un poco el método de momentos. También está para ver. Ariel, ¿lo subiste al grupo de Facebook? No, todavía no lo subí porque la idea era que primero atravesemos esta clase para, digamos, asentar algunos conocimientos previos y recién ahí cuando se despierten algunas dudas, si les interesa, porque es un video que un poco sale de los temas oficiales, lo puedan ver y seguir aprendiendo. Bien, excelente. O sea que hoy a la tarde, después de la clase, por ahí ya estaría en Facebook. Exactamente. Buenísimo. Y después en el campus, si querés que lo suba yo al campus, pásamelo. Y si no, creo que vos podés Fenómeno. subirlo también. Claro, sí, sí, lo voy a subir, ya que ahora puedo, lo voy a Dale, subir. bárbaro. Buenísimo. Bueno, de la 4 alguna duda más, así, porque por ahí quedó, es verdad, ya habíamos visto el viernes pasado la 4. Si quedó alguna duda, vamos con eso, y si no, ya arrancamos con la 5. Eh, no sé si prefieren de las 5 que hagamos primero algún ejercicio o ir a pensar un ejercicio y después lo resolvemos. Eh, si ya intentaron pensar y no les salieron, por ahí es mejor que resolvamos algo, y si no, si quieren pensar un poco, eh, podemos hacer alguno de los ejercicios, como para arrancar, como para romper un poco el hielo. ¿Para qué están?
¿Quieren que resolvamos el primero? Dale, resolvemos el primero, ¿sí? Y después por ahí piensan algunos. Dale, bueno, dale, perfecto. Bueno, vamos con el uno, ¿sí? Así aparte explico algunas cosas también de lo que vieron el lunes, como para repasar y para terminar de cerrar algunas cosas. Cualquier cosa, Ariel, que quieras sumar, sumás. Sí, sí, acá estoy Buenísimo. atento a todo. Excelente. Bueno, vamos a ir con el primer ejercicio. ¿Sí? Paren que voy a buscar el enunciado que no está completo acá. Práctica. Acá, bueno, el primer ejercicio dice esto. Dice, sea x1, x2, x3, x4 una muestra aleatoria de tamaño 4 de una población exponencial de parámetro 1 sobre θ. ¿Sí? En este caso, bueno, cuando hablamos de muestra aleatoria, justamente son variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, ¿sí? O sea que en ese sentido no cambió mucho lo que veníamos pensando, pero ahora, fíjense el ítem A, dice, de los siguientes estadísticos, ¿sí? Que son funciones de estas variables aleatorias, ¿cuáles son estimadores insesgados de θ? ¿Sí? La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es un estimador de θ? ¿Alguien se anima a responder? Otra pregunta, digamos, que creo que está en la misma línea, es ¿por qué necesitamos un estimador de θ? Bien, es un parámetro, ¿sí? De hecho, fíjense que θ en este caso es el parámetro de la exponencial, ¿sí? Bueno, en realidad es 1 sobre θ el parámetro de la exponencial, pero bien, tal cual, Tomás. O sea que sabemos que los datos que tenemos, ¿sí? Esta muestra aleatoria, sabemos que es exponencial. Hasta ahí sabemos. Lo que no sabemos es cuál es el parámetro, ¿sí? Entonces, una forma de poder laburar con esa muestra es obtener algunos datos, ¿sí? Hacer algunas mediciones, hacer algunos experimentos y a partir de esos datos poder aproximar, ¿sí? Un valor para ese parámetro. Y bueno, y en base a ese valor podemos volver a calcular probabilidades como habíamos hecho en las primeras prácticas, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, a veces hacer mediciones puede ser costoso, nos lleva tiempo, ¿sí? Un montón de cosas que nos llevan a no poder hacer todas las mediciones, ¿sí? Entonces, a partir de una muestra más pequeña, podemos llegar a dar una buena aproximación del parámetro para sacar conclusiones de una muestra más grande, ¿sí? Bueno, esta muestra es muy pequeña, son 4, pero imagínense que estamos hablando, la exponencial en general es una medida de tiempo, ¿sí? Un ejemplo clásico es cuánto duran las bombillas de luz, ¿sí? Imagínense que tenemos una fábrica de bombillas y que, no sé, en un mes, no tengo ni idea cuántas se hacen, pero supongo que se hacen 1.000.000 de bombillas, ¿sí? Y bueno, nosotros queremos testear un poco el producto que tenemos para saber qué precio le vamos a poner, porque si las bombillas no están buenas y las ponemos muy caras, probablemente no hagamos un buen negocio. Entonces, de nuevo, como son bombillas, como son tiempos, sabemos que tienen distribución exponencial, pero del parámetro va a depender qué tan buenas son, ¿sí? Entonces, tenemos 1.000.000 de bombillas, no podemos testearlas todas, ¿sí? Y además, si testeamos una bombilla hasta que se rompa, nos vamos a quedar sin la bombilla, ¿sí? Entonces, una cosa que podríamos hacer es agarrar 100 bombillas,
¿sí? Testearlas, a partir de eso, sacar una estimación para el parámetro de todas las bombillas y desde ahí, entonces, bueno, saber qué tan buena es esas bombillas que tenemos, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, o sea, nuevamente, a partir de, por ejemplo, de 100 dentro de una población de 1 millón, podemos llegar a sacar y a determinar algunas cuestiones de toda la población. Esa es un poco la idea de la estadística, ¿no? Eh, una manera de hacer eso es estimar el parámetro, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, hago las 100 bombillas, me dice, bueno, mira, tita en realidad es 0,5. Bueno, y ahí ya tengo más información de la exponencial, ¿sí? ¿Con qué desventaja? Que bueno, ese 0,5 es una aproximación del parámetro y también para hacer las cosas bien tenemos que asegurarnos de que esa aproximación sea más o menos buena, ¿sí? O al menos comparar distintos estimadores para decir, bueno, mira, este es el mejor que tenemos, ¿sí? Qué tan buena es, ya va a ser algo difícil de determinar, pero por lo menos decir, bueno, tomo el mejor estimador posible. Veamos, entonces, en este caso, lo que me está pidiendo el ítem A es, a partir de esta muestra que tengo, tomo distintos estimadores posibles para tita, que es el parámetro de la exponencial, ¿sí? O en realidad es 1 sobre tita, pero me está definiendo el parámetro de la exponencial, ¿sí? Y me dice, ¿cuáles son estimadores insesgados de tita? ¿Qué quería decir insesgado? Bien, algo así, Agustín. Para que lo vamos a poner bien, pero va por ahí, ¿sí? El otro día estuvieron charlando, bueno, de error cuadrático medio, ahí vamos un poco a eso, ¿sí? Y hablaron también del sesgo de un estimador, ¿sí? Que es esto de acá, ¿no? Bien, ¿está bien? ¿Qué pasa? El estimador, ¿sí? La estimación, claro, bien, todo lo que están diciendo está muy bien, ¿sí? Este estimador depende de x1, x2, x3, x4. Entonces, también es aleatorio porque depende de los datos que tome, ¿sí? Volviendo al ejemplo de las bombillas, si yo tomo 100 bombillas, no van a dar siempre lo mismo. Es aleatorio cuánto tarden en quemarse, ¿sí? Entonces, insesgado quiere decir que cuando haga la esperanza de ese estimador, de ese estadístico, que es una función de las variables aleatorias, que la esperanza me dé el parámetro, ¿sí? Dicho de otra manera, si el estimador es insesgado, esperamos que la aproximación nos dé igual al parámetro, ¿sí? O sea, es una buena propiedad de un estimador ser insesgado, porque quiere decir que en media, en valor esperado, el estimador da lo mismo que el parámetro que queremos estimar, ¿sí? Así que ser insesgado es una primera buena propiedad. Y, bueno, justamente es lo que nos pide el ejercicio A. Ahí tenemos varios estimadores posibles para este tita. Y nos pide ver cuáles son insesgados. Bien, hasta ahí lo más el conceptual. Ahora, desde la cuenta, ¿cómo voy a probar, ¿sí?, que un estimador es insesgado? ¿Cómo harían?
Bueno, o sea, en este caso sabemos que tenemos variables exponenciales. Como el parámetro es 1 sobre tita, sabemos que la esperanza de cada variable es igual a tita. ¿Sí? Eso recordando cómo era la distribución exponencial. Y básicamente, como dicen por ahí, que la esperanza tiene que coincidir con el valor de tita, ¿sí? Esto que está escrito acá, la esperanza del tita aproximado es igual al tita verdadero, digamos, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es calcular la esperanza, ¿sí? Calcular la esperanza de ese estimador, que bueno, el primero era 1/6 por x1 más x2, más 1/3 por x3 más x4, ¿sí? ¿Cómo calculo esa esperanza? Y bueno, voy a usar las propiedades de linealidad de la esperanza, ¿sí? ¿Qué son las propiedades de linealidad? Bueno, el 1/6 lo puedo sacar para afuera. La esperanza de x1 más x2 es la esperanza de x1 más la esperanza de x2, ¿sí? El 1/3 lo puedo sacar para afuera y me va a quedar la esperanza de x3 más la esperanza de x4, ¿sí? Bueno, pero ahora cada esperanza valía tita, entonces me queda 1/6 de tita más 1/3 de tita más tita. O sea, 1/6 de 2 tita más 1/3 de 2 tita, que sería 1/3 de tita más 2/3 de tita, que es justamente tita, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, el primer estadístico, el primer estimador, ¿es insesgado? Sí, está bien, totalmente, porque hicimos la esperanza y nos dio tita, que es lo que queremos aproximar. Ese estimador por ahora es bueno, digamos, en algún sentido. Después, veamos el segundo estimador. Bueno, la misma cuenta, ¿no? Ahora cambian los números, pero tengo el 1/5 lo puedo sacar para afuera, me queda esperanza de x1, 2 por esperanza de x2, ¿sí? 3 por esperanza de x3, usando la linealidad de la esperanza. Y ahora haciendo la cuenta me va a quedar 1/5 por 10 tita, ¿sí? O sea, 10 tita sobre 5, que es 2 tita. Entonces, es insesgado este estimador. No, ¿sí? En este caso no. Fíjense de nuevo que es una mala propiedad esta porque en valor esperado esta aproximación nos va a dar 2 veces el parámetro, ¿sí? Bueno, no, queremos encontrar el parámetro, no 2 veces el parámetro, entonces no es tan bueno este estimador. Lo que podríamos hacer acá es dividirlo por 2, por ejemplo, para transformarlo en un estimador insesgado, ¿sí? Eso está bueno. Por más que este no es insesgado, podríamos encontrar a partir de este uno que sí sea insesgado. Sí, tita en este caso es como el lambda en general que usábamos para la exponencial, ¿sí? Es el parámetro que después, digo, llamarlo lambda es como una convención. En este caso, tita estaría jugando el valor de lambda, que también es una convención en general en estimación de parámetros. Se llama tita el parámetro, pero es algo eh, súper arbitrario, ¿sí? Y depende cómo lo pienses. Pero sí, es verdad lo que dice Ariel. Lambda es 1 sobre tita porque es el parámetro de la exponencial. Y después nosotros escribíamos e a la a menos lambda x, por ejemplo, en la exponencial. Entonces es así como dice Ariel, tal cual. 1 sobre tita sería igual a lambda. Tal cual, sí. Bien, excelente. Bueno, hasta acá van bien, creo que sí. Lo mismo tenemos que hacer con T3. En este caso, fíjense que tomamos directamente el promedio, ¿sí? Bueno, lo mismo, hago 1/4 por esperanza de x1, más esperanza de x2, más esperanza de x3, más esperanza de x4. Me queda 1/4 por 4 tita, que es tita, o sea que este también es insesgado, ¿sí? El primero y el tercero son estimadores insesgados, y en principio lo elegiríamos por encima del segundo,
por más de que, bueno, el segundo se podría hacer insesgado fácilmente. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, y ahí el B entonces pregunta, joya, bien, buenísimo. El B pregunta, dice, entre los estimadores insesgados de tita, dados en A, determine cuál es el de menor varianza. ¿Sí? Antes de ir a hacer la cuenta, me gustaría que veamos por qué nos interesa el de menor varianza. ¿Sí? Volvamos a esto. Esto es el error cuadrático medio, ¿sí? Que se puede definir así. Miremos un poco esto. ¿Sí? Fíjense, tenemos la esperanza de el estimador menos el parámetro elevada al cuadrado. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, que si las variables son continuas, la esperanza es una integral. ¿Sí? Entonces estoy haciendo la integral de el parámetro, perdón, del estimador menos el parámetro al cuadrado, ¿sí? Para calcular el error que cometo, o sea, para calcular la distancia que hay entre el estimador y el parámetro. En ese sentido, ¿sí? Si recordamos un poco álgebra 2, ¿sí? Recordemos que en álgebra 2 habíamos visto una distancia entre funciones que estaba definida como la integral de la resta al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si tengo variables continuas, esto es prácticamente eso, ¿sí? Nos faltaría la raíz cuadrada, pero prácticamente estamos calculando la distancia entre el estimador y el parámetro, ¿sí? Según, bueno, lo visto en álgebra 2. Bueno, de ahí es que esto se llama error cuadrático medio, y al ser una medida de distancia, como queremos una buena estimación, queremos que el error cuadrático medio sea lo más bajo posible, ¿sí? Para tener el mejor estimador posible. Bueno, se puede ver haciendo una cuenta más o menos sencilla, ¿sí? Si quieren lo pueden plantear, que esta fórmula de la esperanza de el estimador menos el parámetro al cuadrado es igual a esto de acá. ¿Sí? El primer término, que sería el sesgo al cuadrado, ¿sí? Fíjense que si el estimador es insesgado ya estamos sacando un término positivo, más la varianza del estimador. ¿Sí? O sea que si yo tengo un estimador insesgado o tengo muchos estimadores insesgados, el que tenga menor varianza va a ser el que tenga menor error cuadrático medio, o sea, va a ser el que esté más cerca de, de mi parámetro. En algún sentido va a ser la mejor estimación posible. ¿Sí? Por eso es que acá en el ítem B está pidiendo, ya sabiendo que es insesgado, o sea, sabiendo que este primer término voló, bueno, ¿cuál es el que tenga varianza más pequeña? ¿Por qué nos interesa? Porque el de varianza más pequeña va a ser el de error cuadrático medio más pequeño. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a hacer... Voy a compartir pantalla y vamos a... ¿En qué estábamos? Hacer la cuenta de calcular la varianza. ¿Sí? Bueno, determine cuál es el de menor varianza. Ese sería, de estos tres estimadores, el que más nos conviene, en principio, el que iríamos a elegir. Bueno, para calcular la varianza, básicamente, de nuevo, voy a tener que hacer propiedades de la varianza. ¿Sí? Tengo variables independientes. Recordemos que los parámetros en la varianza salían elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso me va a quedar 1,36. Recordemos que puedo separar la varianza en la suma porque son independientes. ¿Sí? Me va a quedar varianza de x1 más varianza de x2. Después tengo un noveno por varianza de x3 más varianza de x4. ¿Sí? Bueno, la varianza es tita cuadrado, porque es exponencial. Hago la cuenta, me queda, bueno, 1 sobre 36, 2 tita cuadrado, más un noveno, 2 tita cuadrado. Y esto haciendo la cuenta da 5,18 tita cuadrado. ¿Sí? Todavía depende de tita.
Eso es interesante para pensar, porque digamos que si el tita es más grande, en algún sentido sería más difícil de estimar. Habría que pensarlo. Bueno, y lo mismo puedo hacer con el segundo estimador, que era el promedio, ¿sí? El X raya. El un cuarto sale afuera al cuadrado porque es la varianza. Como son independientes, puedo separar en la suma. Y me queda 4 tita cuadrado sobre 16, que me da un cuarto de tita cuadrado. ¿Cuál les parece que es mejor? ¿Cuál es más chiquito? A ver, Tomás, ojo, en este caso, eh, la varianza de x1, la varianza de x2, la varianza de x3 y la varianza de x4 la conocemos porque sabemos que son exponenciales de parámetro 1 sobre tita. ¿Sí? O sea que eso implica que la esperanza queda tita cuadrado. No hace falta hacer la cuenta, digamos, sabiendo que son exponenciales. ¿Sí? Es cierto lo que decís, pero en este caso no haría falta. ¿Tá? Si en algún caso hace falta, sí, habría que calcularlo. Sí, Sol. Perdón, ahí Lucho y Bautista está bien. Sí, el más chiquito es este, ¿no? El promedio, un cuarto tita cuadrado, es más chico que 5,18 tita cuadrado. ¿Sí? Básicamente, por un cuarto es más chico que 5,18 avos. Eh, no, fíjate, el error cuadrático medio nos da el sesgo al cuadrado más la varianza. ¿Sí? Por lo menos acá, vos lo leíste acá o en el otro, por ahí está mal el apunte, digamos, pero en principio nos queda la varianza. Tendría que ser la varianza igual a cero, pero si la varianza es cero es que la variable es constante, así que sería un caso prácticamente imposible. ¿Dónde lo habías visto, Sol? Está bien, o sea, lo que dice acá no, es como el sesgo al cuadrado. Ah, habías anotado algo. Ahora me fijo en el apunte. No sé si acá está el error cuadrático medio. Mateo, puede ser que si Sol estuvo en la clase de la mañana el lunes, puede ser. Yo en un momento hice así de rápido al pasar una acotación y creo que dije algo así. Y bueno, pensé que nadie se iba a dar cuenta, pero parece que Sol estaba re atenta, así que lo notó. Pero supongo que no está en el apunte. Después lo corregí, claro, pero supongo que no está en el apunte así mal. No, estuvo a la tarde, bueno, así que no fue tuya esta, Ariel. Bien, igual dando la cara. Eh, no, pero bueno. No, es eso, es el error cuadrático medio es el sesgo al cuadrado más la varianza. Y por eso vamos a buscar, en principio, un estimador insesgado de mínima varianza. Sería una buena opción porque dentro de los insesgados minimiza el error cuadrático medio. ¿Sí? Eh, bien, buenísimo. Bueno, listo. Entonces nos quedaríamos con el T3 en este caso como estimador, que si después hacen la cuenta, es justamente el estimador de momentos, ¿sí? Para tita. Bien, bueno, ¿alguna pregunta del uno? ¿Se va entendiendo un poco mejor lo que es la práctica 5?
Bien, bárbaro. Bueno, ¿les parece entonces que ahora sí vayan a pensar un par y bueno, en un rato igual los resolvemos y los vemos como para seguir pensando en lo que es esta práctica? Gastón, estaría bueno que charlemos entonces un minutito antes de que nos vayamos, así te quedás con el método. Va, no sé, si tenés alguna duda puntual o... A ver, lo que te cuesta es estimar el parámetro. Yo lo que podría agregar para tratar de darte una ayudita es... a ver, no, que simplemente el parámetro es un valor fijo y el estimador es también a veces llamado un estadístico, es una función de una muestra aleatoria. Y bueno, a partir de esa muestra aleatoria se hacen ciertas operaciones, como puede ser el promedio, por ejemplo, para llegar a cierto parámetro, para estimar cierto parámetro. No sé si eso por ahí te ayuda a entender el concepto de estimador, pero trata de hacer los que siguen y después vemos hasta dónde llegaste. Dale, o sea, con respecto al estimador de momentos, eh, bueno, ahí saben que hay algo importante que es la ley de los grandes números, ¿sí? Como está el teorema fundamental, creo que la ley de los grandes números son como los dos teoremas potentes de probabilidad, ¿sí? Importantes. Entonces, básicamente lo que dice ahí de los grandes números es que el promedio tiende a la esperanza, ¿sí? Dicho de otra forma, ¿sí? O bueno, que el promedio es parecido a la esperanza con alta probabilidad para muestras grandes, ¿sí? Entonces, básicamente el método de momentos, o al menos lo que vimos en esta materia, es igualar la esperanza al promedio, ¿sí? Y después despejar el parámetro. ¿Está bien? Eso es básicamente el método de momentos, ¿sí? Y bueno, eh, ponemos esto, ¿no? La esperanza y pongo el tita sombrero, ¿sí? Porque estoy poniendo un igual, ¿está bien? Si yo pongo el tito original y pongo igual, estoy diciendo que la esperanza es igual al promedio, que en realidad es falso, la esperanza es parecida al promedio, ¿sí? Entonces, en vez de poner el tito original, pongo una estimación de tita, un estimador de tita, ¿sí? Igualo al promedio y bueno, y después despejo el tita sombrero, que es justamente lo que queremos estimar, ¿sí? Eso es básicamente el método de momentos, o al menos lo que vemos en esta materia, ¿sí? Ahí en el video de Ariel después se le explica un poco más allá de esto. Pero dale, hagamos igual un par de ejemplos como para terminar de cerrar esto. Yo les propongo. En el uno, si tienen ganas, calculen el estimador de momentos de Tita y comprueben que efectivamente da el T3. ¿Sí? Después les propongo que hagan el 2 y el 7. ¿Está bien? Vamos con el 2 y el 7. ¿Les parece? Nos encontramos acá 4 y 10. Dale, bueno, buenísimo. Entonces el 2 y el 7, si tienen ganas piensen el uno del estimador de momentos, si no después yo lo explico. Y nos encontramos 4 y 10 a resolver esos dos. Dale, perfecto. Bueno, cualquier cosa igual nos escriben. Dejo abierta acá la sesión, al menos hasta que pasen los 40 minutos. Por cualquier duda me escriben en el chat.
Dale, bueno, veamos el 2. El cuadrito del 7. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Tenemos por aquí. Acá está el 2. Vamos con el 2 y lo vemos eso. Esperanza de Tita Gorrito. Está bien, Tomás. O sea, Tita Gorrito es el estimador de Tita, ¿sí? Que bueno, depende de. Ok, ahora vemos. Es un cuadro de frecuencias. Ahora lo pensamos. A ver, ahora vemos qué queda. En este caso sería esta, ¿no? Dice, bueno, considere una muestra aleatoria, ¿sí? Variables dependientes e idénticamente distribuidas de una población con la siguiente función de densidad. Bueno, demuestre que tita sombrero igual a 3x raya, o sea, 3 veces el promedio, es un estimador insesgado de tita, ¿sí? Entonces, bien, como dice acá Tomás, lo que tengo que calcular es la esperanza de tita sombrero, ¿sí? Bien, ahora la esperanza de tita sombrero es esto, ¿no? La esperanza de 3 por el promedio, que es 3 por la esperanza del promedio. El promedio básicamente es esto, ¿sí? El 1 sobre n lo puedo sacar para afuera. Me quedaría la esperanza de la sumatoria, que es la sumatoria de las esperanzas. Y ahí me parecería la esperanza de xy, que lo tendría que calcular. ¿Hicieron el cálculo ese de cuánto vale la esperanza de x o la esperanza de xy? ¿Lo llegaron a hacer? La integral, perfecto. Se hacen la integral entre -1 y 1 por la indicadora, ¿no? Que está entre -1 y 1, de x por la densidad, ¿sí? Resuelven la cuenta y da 1/3 de tita. ¿Están de acuerdo? ¿Eso les dio eso? 1/3 de tita, la esperanza. Exacto, joya. Bueno, mira, acá está hecho también ver que 3x raya, acá falta la raya, es el estimador de momentos, ¿sí? Fíjense, lo que decíamos antes, la esperanza de tita sombrero lo tengo que igualar a x raya, o sea, la esperanza de x, pero en función de tita sombrero, lo igualo a x raya. Como la esperanza me da 1/3 de tita, lo que voy a hacer es 1/3 de tita sombrero o tita sombrero sobre 3, que es lo mismo, lo igualo a x raya, ¿sí? Y despejando tita sombrero, que es lo que busco, es el estimador de tita, me queda que el estimador es 3 veces el promedio, ¿sí? Ahí Gastón, viste que vos habías preguntado lo de estimador de momentos. Bueno, acá está hecha la cuenta y de ahí saldría el 3 x raya, ¿sí? De nuevo, igualamos la esperanza, pero en vez del parámetro ponemos el estimador, lo igualamos al promedio, que en general es una buena estimación de la esperanza, y después despejamos el estimador, ¿sí? El tita, el famoso tita sombrero. Bien, y ahora para ver que es insesgado, entonces tengo que calcularle la esperanza al estimador, a tita sombrero, y ver que efectivamente de tita. Para eso uso propiedades de la esperanza. Recordad, Tomás, que x raya es el promedio, o sea, la sumatoria de las variables dividido n, ¿sí? Donde n es la cantidad de variables. ¿Está? Bueno, y usando propiedades, esto me va a quedar n por tita sobre 3. Se me cancelan los n, se me cancelan los 3 y da tita. ¿Están de acuerdo ahí con el 2? ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Llegaron a eso? ¿Alguien le costó?
Ahí tomás eso, que faltaba la sumatoria, ahora viste que queda bien. Sí, gracias. Bien. El resto todo bien con este, entonces. ¿Les parece que pasemos al 7 nomás? Todo bien. Bueno, dale, pasemos al 7. Sí, vamos primero a leerlo. Práctica. Bueno, el 7 dice, se registró el número de accidentes X por semana en un cierto cruce de caminos durante 50 semanas. ¿Sí? O sea, para cada semana tenemos una variable aleatoria con los resultados que se muestran a continuación. 0, un resultado que se dio 21 semanas. Un accidente es un resultado que se dio 18 semanas. 2 accidentes es un resultado que se dio 7 semanas. 3 accidentes se dio en 3 semanas. Y 4 o más accidentes se dio solamente una semana. ¿Sí? Esa era la bendita tablita. ¿Sí? Y bueno, básicamente es eso. Quiere decir que salieron 21 ceros, 18 unos. ¿Sí? ¿Qué gráfico, Gastón? La tabla. No, o sea, dice número de accidentes cero. ¿Con qué frecuencia se dio? 21 veces. La frecuencia es la cantidad de veces, ¿no? Con la cantidad de veces que salió ese valor de K, si quieren. ¿Sí? Lo pensamos, bueno, sí, es una variable discreta, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces salió cero? Bueno, 21 veces de las 50. ¿Sí? No, porque cada semana es un registro. O sea, la primera semana registramos cuántos accidentes hubo. ¿Sí? En esa semana. La segunda semana registramos cuántos accidentes hubo en esa semana también. ¿Sí? No es que vamos acumulando, sino que en cada semana calculo la cantidad de accidentes. En principio son independientes. ¿Sí? Por ahí la primera semana no hubo ningún accidente, la segunda semana hubo 3 accidentes, la tercera semana hubo un accidente. ¿Sí? No veo, o sea, ninguna razón de por qué, salvo que las vaya acumulando, digamos, la cuarta semana no tiene por qué haber más ni menos en realidad accidentes que la tercera semana o la quinta. ¿Sí? En ese sentido los consideramos independientes cada medición, entonces no, o sea, no tiene por qué haber más accidentes en una semana que en otra. ¿Sí? ¿Está bien? El resto más o menos se entiende la tabla, ahora lo que quería decir. Ah, bien, bueno, ahí va, genial. ¿Quieren pensarlo 10 minutos más ahora el ejercicio? Que por ahí se habían trabado con eso. Dale, bueno, piensen 10, 15 minutos más, igual estoy acá, cuando vayan terminando, me van avisando, dale, así lo piensan un poco, porque si no directamente se los voy a decir. ¿Sí? Y la dificultad no estaba en leer la tabla. Se ve que sí, pero digamos, no era la idea de que, no era el objetivo del ejercicio, digamos. Una cosa que les digo, cuando dice 4 o más, piénsenlo simplemente como que es 4 para hacer las cuentas. ¿Sí? Porque si no ahí podría generar cierta confusión. Eh, bueno, ¿y dónde estábamos? Estamos aquí.
De nuevo, llegaron a darse cuenta que tengo que usar este estimador, o sea, el S cuadrado. Ah, ok, Agustín. Bueno, no, tal cual, no es grave. Eh, es, digamos que poco intuitivo que esté el 1 sobre n menos 1 ahí. Básicamente está puesto ahí para que el estimador quede insesgado, ¿sí? Está hecho con el método de momentos también, pero con el segundo momento, que creo que no lo vieron. Y creo, Ariel, que en tu video explicás todo eso, ¿verdad? Y explicás de dónde sale ese cuadrado y por qué tomamos 1 sobre n menos 1 para que quede Sí, insesgado. sí, sí, al que le queden curiosidad sobre por qué no se usa 1 sobre n y se usa 1 sobre n menos 1, la respuesta no va a estar en el video, pero porque es un tema medio escabroso. Se llama tema grados de libertad. Bueno, acá Mateo debe tenerla clarísima con eso, seguro. Igual se puede hacer la cuenta más, más a lo cabeza, digamos, haciendo Sí, claro, de uno dónde sale el dice estimador. la esperanza, claro, uno agarra, calcula la esperanza del S cuadrado, da que es sesgado, listo, y se pone No, las... digo, pero si uno usa bueno, que la esperanza de x cuadrado eh, sería sigma cuadrado más mu, ahí podés deducir, digamos, el estimador, que va a ser 1 sobre n por eso, y después como vos decís, claro, ves que no es insesgado, y le metés el 1 sobre n menos 1 para que te quede insesgado. ¿Sí? Claro, lo que pasa acá, yo después van a ver que en el video está aplicadísimo, un poco cómo va surgiendo todo eso, ya lo hago cortita, ¿no? Pero lo que pasa es que no estamos usando la verdadera media, sino que la estamos estimando. Y en el estimador de la varianza estamos aparte estimando la media. Y eso lo que termina resultando es en perder un grado de libertad en la estimación de la varianza, ¿sí? Y eso se compensa poniéndole un n-1 ahí. Si fuera la verdadera media, si ustedes la conocieran, la podrían poner y quedaría 1 sobre n. Mm. Así Bueno, que nada, dato nerd si se quiere, pero no se preocupen mucho. Ya van a ver después si les interesa. claro, tal cual. De nuevo, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿sí? Tampoco de hecho vimos la prueba de la ley de los grandes números, ¿sí? En ese sentido, eh, si alguno quiere indagar, obviamente nos pregunta, ¿sí? Pero en ese sentido lo usamos como dato, digamos, bueno, para estimar la esperanza usamos el promedio, para estimar la varianza usamos el S cuadrado, ¿sí? Eh, aunque no hayamos visto las cuentas de que estos son buenos estimadores, ¿sí? O que en principio son buenos estimadores. ¿Eso está claro? O sea, está claro que no tiene que estar claro, digamos. Eh, bien de dónde salen el promedio y ese cuadrado. El promedio un poco lo vimos, sí vimos lo de la frecuencia relativa, lo vimos al principio de la materia. Eso creo que es bastante entendible. Lo del S cuadrado es un poco más enroscado ahí, como decía Ariel. Eh, pero de nuevo, más allá de dónde salió, los vamos a usar como estimadores, tanto para la media como para la varianza en este caso. ¿Sí? Bueno, después es hacer la cuenta. ¿Alguien llegó a hacer la cuenta? ¿Sí? De nuevo, acá fíjense que tenemos eh, xy menos x raya al cuadrado tengo que hacer. X raya es lo que decía Ariel, es el estimador que habíamos usado de la esperanza. Entonces pongo acá 0,9, ¿sí? Eso está elevado al cuadrado y como el 0 aparece 21 veces, multiplico afuera por 21. Lo mismo con el 1, voy a tener 1 menos 0,9 al cuadrado, va a aparecer 18 veces. Entonces multiplico por el 18, ¿sí? Bueno, el 2 pero por 7 y el 3 por 3 y el 4 por 1. ¿Están de acuerdo? ¿Llegaron a plantear esto?
Sí, bien, Sol. ¿Cuánto te dio? ¿Hiciste la cuenta acá? No, no terminé de hacer la cuenta yo, nada más lo dejé planteado. 97, 98. 0,98, perfecto. Sí, daba algo así, excelente. A la mañana habíamos hecho la cuenta y daba algo así. 0,98. Bueno, y Agustín, fíjate que habías hecho. Tomás y Gastón, ¿cómo vienen? Bien, excelente. Se viene, Tomás y Gastón van siguiendo hasta ahí, terminando de entender. Tomás, bien. Preguntaba cualquier cosa a Gastón y a ver qué es lo que no se entiende. Digo, la cuenta se entiende, cómo calculo X, el promedio y cómo calculo S cuadrado. Bien, la fórmula del promedio la tenemos también, no sé, la tengo escrita por acá, pero básicamente es esta, ¿no? Suma de los datos dividido la cantidad total de datos. ¿Sí? Es eso, Gastón, básicamente. El promedio es clásico. Sumar los datos, cuánto dio cada valor y dividirlo por la cantidad total. En este caso, por ahí es más jodido o más difícil de entender porque estamos con la tabla esta de frecuencias, ¿sí? Y eso puede llegar a confundir. Bien, Tomás, y cuando haces la ley de momentos, ¿sí? O el método de momentos, también estás usando la ley de los grandes números. Lo que pasa es que tal vez tenés que hacer algún despeje para calcular lo que querés calcular. ¿Sí? Sí, bien, Gastón. Ok, bueno, después cualquier cosa igual nos preguntás. ¿Sí? Eh, Dale, buenísimo. Bien, excelente. Bueno, ¿y el C lo llegaron a plantear? ¿Qué pedía el C? A ver, decía, bueno, estime la probabilidad de que ocurran por lo menos 2 accidentes en una semana, asumiendo que el número de accidentes por semana sigue una distribución Poisson. ¿Sí? ¿Qué pinta tenía la distribución Poisson? ¿Y qué parámetros tenía? ¿Sí? ¿De qué parámetros depende una distribución de Poisson? ¿Es una distribución discreta? ¿Es continua? Bien, depende de un lambda. ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué relación tenía ese lambda con la esperanza? Bien, perfecto, ¿está bien? Entonces el parámetro que buscamos es la esperanza, ¿sí? Y nosotros ya tenemos una estimación, bien, muy bien Agustín, o sea, 0,9 va a ser nuestra estimación del parámetro, ¿sí? No es el parámetro exacto, no lo conocemos el parámetro exacto, pero con los datos que tenemos usamos eh, ese lambda. ¿Sí? Perfecto, y esa es la función de probabilidad puntual, e a la menos lambda por lambda a la k dividido k factorial. ¿Sí? Y ahora, bueno, básicamente sería un ejercicio de la práctica 2. ¿Sí? Tengo una variable discreta, no conocía el parámetro, pero usé la estadística para aproximarlo. ¿Sí? Y bueno, y ahora quiero calcular la probabilidad de que por lo menos haya 2 accidentes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo harían eso, digamos? En la práctica 2, ¿cómo lo hubiesen hecho? La probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, ¿sí? Donde x es Poisson con parámetro 0,9. ¿Sí? Bueno, yo acá lo hice por el complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0, menos la probabilidad de que x sea igual a 1. Y ahí nomás uso esto que dice Lucho, de cuánto vale la función de probabilidad puntual, reemplazando el lambda por 0,9. ¿Eso está claro?
Perfecto, el resto. Sí, esto de nuevo sería un ejercicio más de la práctica 2, pero con esa sutileza, digamos, o diferencia de que tuvimos que estimar el parámetro para poder calcular. Bueno, hacemos la cuenta nomás y me da 0,2275. ¿Sí? Y esto de nuevo es un poco lo que decíamos al principio. Este resultado, ¿les parece alto o les parece bajo? ¿Sí? Supongamos que, a ver, ¿dónde era esto? En Ciudad de Buenos Aires. Uy. No, en un cierto cruce de caminos. ¿Sí? Supongamos que viene el intendente de la localidad donde está ese cruce y nos dice, che, miren, tengo estos datos de 50 semanas, la verdad que quiero saber si tengo que tomar medidas de seguridad en ese cruce o no. ¿Sí? Eh, ayúdenme, ¿sí? ¿Es probable que haya más, dos o más accidentes en una semana en ese cruce? ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes agarran los datos, no saben, ¿sí? Eh, qué distribución tienen, pero de alguna manera llegan a que tiene distribución Poisson, ¿sí? Con los datos se estiman el parámetro, les da 0,9, hacen la cuenta y da, bueno, 0,22, ¿sí? Y bueno, y ahí después habría que decidir si es alto o no, eso ya es un problema que creo que excede la matemática, pero ustedes irían y le dirían al intendente, mira, hay un 25%, redondeando, ¿sí? O un 20%, dependiendo de lo que quieran, no sé, entre 20 y 25% de probabilidad de que haya dos accidentes o más, ¿sí? Y ahí, bueno, ya la decisión creo que no sería nuestra como ingenieros o como matemáticos, sino más del intendente. Para mí también es grande, pero de nuevo, es algo ahí que no sabemos tampoco, ¿sí? Eh, habría que ver también qué tan graves son los accidentes y un montón de cosas que también serían importantes. Pero en principio podríamos llevarle este número al intendente y decirle, mira, hay entre 20 y 25% de probabilidad de que haya dos o más accidentes. ¿Sí? Y ahí el intendente diría, bueno, no sé, me parece alta, voy a tomar algunas medidas de seguridad más, ¿sí? O mismo se podría usar ese dato en campañas publicitarias para concientizar acerca de los accidentes de tránsito. ¿Sí? Más allá de eso, que de nuevo no es algo tan matemático, lo que quiero ilustrar es cómo a partir de datos, ¿sí? Que se tomaron, de la bendita tabla que mucho igual nos gustó, a partir de esos datos podemos sacar conclusiones, ¿sí? Para después tomar decisiones. En este caso la decisión sería acerca de los accidentes de tránsito, pero podría ser acerca de un montón de otras cosas las decisiones que tomen. ¿Sí? Eh, bueno, hasta ahí, ¿sí? No sé, se me ocurre un ejemplo más de sonido, medir ruido, ¿sí? Eh, en una autopista, por ejemplo, y ver si realmente, no sé si sería aleatorio, eso igual habría que pensarlo. Bueno, no digo nada, me quedo ahí. Pero ¿Por volviendo, digo, qué? a partir de Digamos. mediciones, Ariel, si querés vos, Prefer- podés, Preferible equivocarse. No, no, no sé. Yo no tampoco sé sé si es mucho del aleatorio el tema. ruido, creo que sí, igual, ¿no? Depende de la hora, por ahí. Ah, esa es interesante, claro, relacionar el ruido con el horario en que está, sí. Y bueno, sí se puede estudiar, esas cosas se estudian. Se hace seguramente un histograma, que esta tabla de frecuencias se puede pensar como un histograma, donde cada uno de esos valores 21, 18, son las alturas de las barritas. ¿Sí? Y cada barrita es un evento de la variable. Y bueno, así como esto se puede hacer con casi cualquier cosa, también con el sonido.
Después el tema del ruido también tiene una cuestión aleatoria en tanto a la frecuencia, Ahí pero, va. pero bueno, eso es como más, se ven otras materias muy en detalle, así que no sé si... qué sé yo, es interesantísimo. Se puede ¿Qué hablar materia de lo que, ven, Ariel? bueno, el ruido blanco es ruido que sigue una distribución gaussiana, Ah, una mirá, distribución normal. Y se ve, por ejemplo, en DCP, en procesamiento digital de señales. claro. Ah, Este, de hecho, ahí hicimos un trabajito. Cada cuatrimestre cambia, hacen trabajo distinto, pero una vez hubo un trabajo que era hacer unos filtros que se adaptan y había que como entrar en tema de procesos estocásticos, que bueno, es como un nivel más de prueba. Entonces, ahí si les gusta esta materia y bueno, y se llega a dar el caso que hagan un trabajo de ese estilo, en general varía mucho igual eso, pero bueno, nada, todas esas cosas, sí, lo que es análisis de señales, probabilidad, estadística, estimadores, procesos estocásticos, es el ABC. bien, Así que está, excelente, está bueno que lo tengan en cuenta también. excelente. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió ahora mejor el 7? Y un poco creo que eso, lo básico para mí es que puedan entender que estamos haciendo como otro proceso. Esta segunda parte va a tener más que ver en realidad con lo que se llama estadística, ¿sí? Todo lo que habíamos hecho hasta acá, hasta la práctica 4, tiene más que ver con probabilidad y cálculo de probabilidades, ¿sí? Ahora estadística tiene que ver justamente con, bueno, a ver, ¿qué distribución tienen estos datos? ¿Cómo se comportan estos datos? ¿Sí? Esta primera parte justamente es, bueno, estimar el parámetro. Por ahí sabemos algo, sabemos que es Poisson, por ejemplo. Necesito el parámetro. ¿Cómo lo estimo a partir de los datos que tengo? ¿Sí? Y después con esos datos, bueno, sacamos alguna conclusión con cálculo de probabilidades. ¿Tá? Vamos a seguir igual la semana que viene. El lunes, bueno, no hay clases, puede ser el 25 de mayo. Y el viernes, bueno, vamos a seguir nosotros con intervalos de confianza, ¿sí? Ya la práctica 6. Eh, y bueno, como dije al principio, vamos a hacer una autoevaluación de la práctica 4 y 5 juntas. Eh, y probablemente la subamos la semana que viene. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sigan igualmente con la práctica 5 y cualquier duda nos escriben. Igual el viernes que viene también nos tomaremos eh, un rato para ver qué dudas aparecieron. ¿Sí? Bueno, nada, si no hay ninguna duda, terminamos acá. A ver, Tomás. Bien, bien, Agustín. No entendí, Tomás, lo que querés decir. La práctica 4 es qué pasa. Ah, cuando vos decís cuando no era pequeño, en la práctica 4 usamos propiedades de la normal. ¿Sí? Ah, vos decís que lo de la 4 se aplica en la 5 para la estadística. Mm, a ver, dale. El teorema central y son dos cosas distintas. Sí, sí, son dos teoremas distintos. Porque uno es. Uno habla de la distribución, ¿sí? Te está diciendo que si yo sumo variables independientes idénticamente distribuidas,
para n grande eso va a tener distribución normal, ¿sí? Y otro me habla de la esperanza y la varianza, ¿sí? Me está diciendo, bueno, si yo hago el promedio y tomo n muy grande, en realidad el promedio se va a parecer a la esperanza, eso me dice, ¿sí? Y si tomo s cuadrado y tomo n muy grande, por eso se llama ley de los grandes números, ¿sí? S cuadrado se va a parecer a la varianza. Igual la verdad que es una linda pregunta, Tomás, porque es verdad que tienen igual como algunas cosas en común, ¿sí? Porque en ambos casos tomamos, bueno, n grande, ¿sí? Ambos teoremas son de aproximación, ¿sí? Eh, Habría que ponerse a hilar un poco más fino, digamos, para ver otras diferencias eh, que tienen que ver con la convergencia, digamos. La convergencia, los dos teoremas son teoremas de límites, ¿sí? Bueno, teorema central del límite se llama. Es una convergencia en distribución que habría que definirla. En esta materia no nos metemos tan hondo en la teoría, por eso no lo definimos, ¿sí? La ley de los grandes números es una convergencia en probabilidad, digamos, y no me acuerdo bien ahora, pero creo que se puede mostrar una convergencia puntual también. No me acuerdo bien ahora, pero sí, es una convergencia puntual con probabilidad alta, ¿sí? Ahí también hay diferencias, pero bueno, habría que hilar más fino con algunas definiciones que nosotros no trabajamos, ni tampoco vamos a trabajar. Igualmente, si agarran algún libro y se meten un poco más de lleno, sí nos pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Con toda libertad. A ver, perdón, Tomás. Claro, con la ley de esperanza y varianza y con el TCL ya tenés la distribución, es verdad que también te da la esperanza y la varianza, pero vos lo usás, básicamente lo usás para la distribución porque lo usás para calcular probabilidades y la ley de los grandes números en realidad lo usamos para calcular estimadores. ¿Sí? Bueno, es una linda pregunta y hay para meterse ahí más profundo. Eh, Creo que no es la idea de esta materia, pero igualmente si después te interesa y lo lees en algún libro, nos podés preguntar. ¿Sí? Bien, ¿el resto alguna duda? De nada, Tomás. Gracias por preguntar. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces el viernes que viene. Seguimos en contacto, igual cualquier duda nos escriben. Dale, perfecto, Gastón, sí, cualquier duda nos escriben o al mail, en el campus, en los foros o al Facebook, ¿sí? En general ahí Ariel responde. Eh, y si no, de nuevo, si nos quieren mostrar fotos, algo que pensaron, también son bienvenidas, ¿sí? Y, y bueno, eso, pues tendrían que terminar la práctica 5 y el viernes seguiríamos, Ay, empezaríamos con la 6. Perdón, Ariel, y sí. ahí les dejé, perdón, no, que ahí les dejé el link del video. No sé si ahora tendrán energía para verlo, dura un poco más de media hora. Pero bueno, si tienen ganas de ahondar un poquito más, ahí dejé el link y también está en el Facebook. Grosso, gracias, Ariel. No, gracias a vos. Bueno, un abrazo y buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Chau, chau, que anden Chao, bien. Ariel. Igualmente.